Bueno, a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación de estar aquí hablando de un tema que me encanta, un tema que me apasiona, un tema que realmente lo vivo y lo siento desde el corazón y voy a ser así como un poco atrevida de contarles el por qué. Cada tema, cada libro que me leo, cada curso que realizo, siempre estoy buscando cómo lograr llevar esto hacia que nuestro talento humano y nuestros pacientes, desde cada una de las instituciones de salud, brinden lo mejor de ellos para que ellos se sientan muy bien, porque sabemos que lo con que estamos trabajando siempre es desde el dolor y desde el sufrimiento, ¿cierto? Entonces, eh, les cuento, yo llevo hace ya un buen rato, un buen ratico llevo en el proceso de trabajar en los hospitales, 30 años, y he podido y me siento muy feliz de haber podido tener una visión desde el lado de los pacientes y desde el lado del talento humano, de cómo cada uno vive, siente lo que es la humanización. Entonces tuve la oportunidad de trabajar un tiempo desde ese atender al usuario, desde ese usuario y ser ese puente del usuario en las organizaciones y luego tener la oportunidad de estar es viendo al colaborador y cómo ese colaborador ve y siente lo que es la humanización. Entonces eso me llevó a que a través de mi formación como coach, buscara todas las herramientas que más pudiera para poder llevarle a los colaboradores herramientas que pudieran conectar con las demás personas. Aún así me seguía quedando como un vacío de que algo más falta, algo más me falta para poderle dar más a los colaboradores, porque todo empieza desde adentro, qué más les podía dar para que ellos, y no estar, sino compartir con ellos, para que ellos pudieran conectar muchísimo más desde el alma, desde su corazón, en el corazón de las demás personas. Bueno, les cuento que me puse a hacer un estudio en constelaciones familiares y desde ahí descubrí los órdenes del amor. Yo los había escuchado, los había leído en otro momento, pero en este momento logré profundizarlos y ver cómo esos órdenes del amor nos podían ser un gran elemento, no vistos ni desde la organización y no vistos desde la familia, sino vistos desde la humanización, porque ellos realmente lo que nos van a aplicar es a lograr ser mejores humanos. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, entonces, ¿cómo esos órdenes del amor vienen a aplicarse en aquí? Bueno, ya vamos a ver un poco de eso, pero antes quisiera decirles que voy a hacer un recorrido para que me lo entiendan un poco o para que hacerme comprender mejor sobre el tema, ya que la Fundación Guayacanes tiene un curso hermoso que es de humanización y desde ahí me va a permitir explicarles un poco desde el primer módulo que se da hasta los que siguen, pero solamente me voy a detener en los órdenes del amor. El otro los voy a pasar un poco más rápido, ¿cierto? Un poco más rápido para solamente en los otros haré como una pinceladita. Entonces, espérenme un segundo. Bueno, yo a veces hablo muy rápido, por allá me sapean si voy a la carrera, listo. Me hacen señitas si estoy corriendo mucho. Bueno, entonces cuando nosotros desde la fundación empezamos a trabajar y a conversar con las personas que hacen parte o que se inscriben a los módulos o al curso de humanización, que yo no lo veo más como un curso, sino como una experiencia de vida. Más bien, es una experiencia de vida. Y cuando nos inscribimos a los cursos de humanización, nosotros por lo general y muchas veces cuando hago el sondeo, veo que las personas llegan y se inscriben para completar el diploma, para completar un requisito, para completar y están ahí. Pero cuando empezamos a mover el corazón de ellos, cuando empezamos a mostrarles que es que la humanización se vive diferente, no es humanizar a los humanos, porque en ya somos muy humanos, entonces empieza a cambiar su actitud. Y por eso arrancamos desde hacer un análisis o de hacer
analizar esto que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? ¿Qué diferencia hay qué gran diferencia hay entre ser humano y ser un humano, ¿cierto? Ay, ¿cuál es esa diferencia? Perdón, ¿cuál es la diferencia que tenemos entre ser un humano y ser humano, ¿cierto? Y ahí nos quedamos y reflexionamos acerca de este tema. Y hoy los invito que hagamos la reflexión, ¿sí? Donde ese ser humano, ¿sí? Se destaca por la importancia de vivir de una manera, de esa manera, cuando somos un ser humano, y la diferencia del ser humano es el ser humano busca siempre destacarse por una forma diferente de vivir, por vivir desde unas cualidades humanas, de una manera en que se refleje no solamente su empatía, porque es que a veces llegamos solo hasta la empatía y ahí nos quedamos en solicitar y pedir que estos seres, ser humano llegue hasta la empatía. No, es como ese ser humano se debe destacar por su ejemplo, pero no desde la empatía solamente, sino desde la compasión y cómo llegar a ser compasivos, desde poder tener ese control de su inteligencia emocional, ese ser humano, es decir, más allá, mientras que ser un humano va desde la existencia física de cada uno de nosotros, ¿cierto? Desde esa parte, esa condición biológica que tenemos como especie humana. Entonces, desde ahí empezamos a hacer la conexión y quería empezar desde aquí, desde cómo nosotros desde la Fundación abarcamos nuestra experiencia de vida desde la humanización y es haciendo la diferencia. Bueno, aquí, ahí entramos a profundizar sobre el tema y entramos como a hablar de cómo siente cada uno el ser humano. Y quería aquí mostrarles cada uno de esos módulos y miren que aquí tenemos entonces los órdenes del amor, que me encantan y me apasionan y cómo estos órdenes del amor llegan. Entonces, lo primero que hacemos, voy a contarles un poco de cómo es mirarnos desde la humanización para nosotros trabajar y llegar a que nuestros colaboradores realmente tengan esa actitud de ser humanos, ¿cierto? De esas cualidades como ser humano tenemos que orientarlos, llevarlos al camino de que ellos se miren. Están viendo aquí como los circulitos, están viendo los circulitos, y entonces vamos a mirar ese primero. Mirarnos a nosotros mismos, cómo nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos. Y es lo más difícil. Mire, pedimos mucho, tenga más actitud, una actitud más humana, pero se vuelve muy difícil que las personas y nuestros colaboradores, que adoro estos colaboradores de la salud, mirarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Mirarnos a nosotros mismos se nos vuelve muy difícil. Entonces, vamos a ver así, como esta brochita, vamos a ver un brochazo de ese módulo que nosotros tenemos, de ese pedacito del módulo de la experiencia de vivir la humanización, cómo nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando hablamos de humanización, entonces aquí se los voy a poner. Miren esos temas tan lindos. Cuando hablamos de humanización, entonces hay que empezar por ese ser interior de nosotros, por nuestro interior, ¿sí? Cómo nosotros somos capaces de mirarnos a nosotros mismos. Cómo somos capaces de mirar desde nuestro interior antes de venir a mirar a la otra persona. Nadie da de eso que no va a poder tener, ¿cierto? Y cómo nosotros somos capaces de mirarnos desde el interior. Cómo nosotros somos capaces. Voy a hablarles de una persona un autor que se llama Nathaniel, me da a veces como dificultad nombrarlo, Nathaniel Branden. Nathaniel Branden nos dice y nos habla algunas pisticas que podemos tener para acompañar a las personas a que se conozcan a sí mismas. Y una de esas pisticas que nos dice que es muy, muy interesante es cómo vivir desde la conciencia, ser consciente, pues desde esa conciencia interior, ser conscientes. ¿Y qué es ser conscientes? Ser conscientes de ser capaces
de hacernos preguntas a nosotros mismos, empezando por la más difícil, ¿quiénes somos? A veces llegamos y cuando hacemos la experiencia de la humanización, les pregunto, bueno, arranquemos antes de pensar quién es el paciente, quiénes son ustedes. Y se nos dificulta encontrar quiénes somos. Cuando este autor nos dice, mirémonos desde adentro de forma consciente, es mirarnos haciéndonos preguntas, ¿cierto? Pero unas preguntas de también que soy capaz de mejorar, ¿cierto? Que soy capaz de mejorar para poder brindar a los demás. Hay que arrancar desde ahí, ¿sí? Mirarnos qué tenemos para mejorar, qué debemos cambiar para ser mejores seres humanos. Y se nos dificulta y empiezo y les pregunto, bueno, ¿y qué debes de cambiar? Porque estás aquí hablando de humanización. ¿Qué es lo que debes de cambiar para lograr ser un buen ser humano? Y ahí empezamos a mover fibras y a movernos un poquitico más desde el interior. Esa segunda parte les dije que como brochazo, pero me voy como encarretando. Esta segunda parte es cómo cada uno de ustedes, ese médico, esa enfermera, ese auxiliar, esa persona que está ahí, cómo cada uno desde su rol, desde su función, se acepta a sí mismo. ¿Sí? ¿Cómo te aceptas para poder llegar y poder dar a las otras personas? ¿Cómo te abrazas? ¿Cómo abrazas esa persona que eres tal cual como es? Que no puedo ir a decirle abraza, ten empatía, compasión, cuando tú no tienes ese momento, esa oportunidad ni siquiera de abrazarte y de conectar contigo mismo. Ahí empezamos a hablar un poco de esa conexión consigo mismo. Y entonces, si queremos que conecte con los demás, nos preguntamos, ¿y cómo nos conectamos nosotros con nosotros mismos? Y ahí viene lo maravilloso, donde empieza y nace y está la raíz de esas órdenes del amor, de esos órdenes del amor. ¿Y cómo conectamos con nosotros mismos? Mirando nuestro niño interior. Por eso aquí les pongo cómo a veces nuestras actitudes, nuestros comportamientos y ese ser adulto que somos lleva una maletica consigo mismo. Y esa maletica está llena de muchas heridas emocionales. Cuando hablamos de tener ese control de tus emociones, controla tus emociones, se nos olvida que es que las emociones no nacieron de un día para otro. Esas emociones traen consigo una historia que vivimos y que ahora en la etapa adulta, esa historia que vivimos, todos le ponemos una mascarita, ¿cierto? Esa mascarita es lo que realmente se llama nuestro ego, que no es malo, no es malo. Ese ego vuelve bueno cuando vivimos desde la conciencia, lo identificamos a qué parte de esa historia, esa ego, esa mascarita que tenemos, pertenece, a qué parte de la historia pertenece esa mascarita que nos ponemos. Señores, les estoy hablando entonces que cada uno comportamos, hablamos y damos desde nuestras heridas emocionales. Muchos de los que están acá creo que ya se han ubicado dentro de cuáles son esas heridas emocionales, pero sin embargo se las voy a mentar. Les gustaría saberlo, ¿cierto? Yo creo que sí, para poder entrar en lo que son los órdenes del amor. Bueno, entonces, ¿qué llevamos en esa mochilita? Mire, todos estamos en esa mochilita, entramos con una herida del rechazo, ¿cierto? Con esa herida que tenemos de la humillación, que en algún momento de nuestra vida, en nuestra niñez, fuimos cargando. Sí, por situaciones con nuestros padres, bueno, con lo que haya sido. Tenemos esa herida del abandono. Ahí está, ahí va. Y la herida de la traición, son 5. Y todos los seres humanos andamos mínimo con 2 de ellas. Y hay veces que están tan arraigadas, pero no somos conscientes de ella, que así es con injusticia, con humillación, con esa herida de traición, que vamos y tratamos a las demás personas, pero nosotros no lo somos conscientes. Entonces lo más bonito es, venga, ¿cuál es esa herida que llevas? Sana tus heridas para que puedas llegar a esa otra persona con una herida, una herida más reconocida y más trabajada por ti.
¿Cuál es esa herida que te hace sentir que tú también estás en el derecho de abandonar o de generar esas actitudes, esos comportamientos? Cuando conecto, cuando yo conecto y cuando yo identifico mis heridas, es la única forma de yo entender el porqué de este adulto que tengo hoy aquí, el porqué de mis comportamientos, ¿cierto? Entonces, por eso queremos en muchos momentos que conectemos con el otro cuando no hemos conectado con este ser encantador que tenemos acá y no hemos conectado con él, no sabemos qué nos está pasando, por qué nos comportamos de esta manera. Bueno, lo más hermoso, bueno, ahí llevamos a la persona que logre a seguir moviendo fibras y a que esa emoción vaya despertando y vaya siendo diferente. Cuando conectamos con ese niño interior, ¿cierto? ¿Saben con qué estamos conectando? Ya no estamos conectando con la empatía, ya estamos conectando con la compasión, ¿cierto? Con la compasión, pero estamos conectando con la compasión desde adentro de nosotros. Y solo así entendemos la compasión como algo que nos va a ayudar, ahí sí, a empatizar con las demás personas. ¿Cierto? Miren que esto no es solamente venir a hablarlo y no es cómo desde el ser humano y desde su comportamiento podemos lograr que ahora sí empaticen. Entonces, yo era de esas personas que siempre estaba, bueno, vamos a mirar cómo vamos a generar ese rapport y esa empatía con las demás personas. Pero cuando ese vacío que yo decía que me quedaba era listo, ya aquí lo encontré. Compasión y empatizar desde adentro para poder ir a empatizar y tener compasión con las demás personas. Acuérdense que la compasión va mucho más allá de la empatía, ¿sí? De tratar, y ahí sí, vamos a, cuando yo me entiendo y entiendo este ser adulto que soy desde mi niñez y lo entiendo, voy a tratar de entender el dolor que llevan otras personas. Y ahí me va a llevar más a la acción, porque ahí sí estoy empatizando desde adentro de mí. Entonces esa empatía que tengo desde adentro me va a llevar a tener un comportamiento más desde la compasión y entender ese dolor que está teniendo esa otra persona y me lleva más allá de solamente entender y ponerme como en sus zapatos, entender y comprender, ¿cierto? ¿Y qué busco entonces? Como ya me entiendo, ya me comprendo, busco evitar que esa otra persona también sufra con mi comportamiento, con mis actitudes, con mi lenguaje, con mi trato. Entonces, ¿qué buscamos con nuestro curso de experiencia de la humanización? Es que esto es una experiencia encantadora. ¿Qué buscamos? Reflexionar desde adentro, identificar. Y son ejercicios y que nos dice, bueno, ven, identifícate, conéctate contigo antes de que vayas y conectes con esa persona que está sufriendo también, pero te entendemos. Tú también estás sufriendo, también tienes un sufrimiento, ¿cierto? Bueno, entonces también nos habla luego que viene todo lo que tiene que ver con responsabilizarme. Antes de responsabilizarme del otro, debo responsabilizarme conmigo mismo. Listo. ¿Cómo soy capaz de mirarme y de aceptarme, pero cómo debo de responsabilizarme de todos esos aspectos en los cuales he identificado que yo debo mejorar? Es muy distinto cuando yo te digo, debes de mejorar. Yo desde atrás, desde afuera, le digo a uno de nuestros colaboradores, le decimos, tú debes de mejorar en esa forma de comunicarte con tu paciente. Es distinto cuando yo lo he visto, el por qué me comunico de esa manera, de dónde viene, qué es a lo que le estoy, ese pasado que tengo, por qué estoy comportándome este adulto, por qué se comporta de esa manera, y ahí sí sé qué es lo que debo mejorar y empiezo a responsabilizarme, como ese factor de responsabilizarse de todos esos aspectos que debo mejorar sin volvernos la víctima o resignarnos. No, es que yo ya no tengo nada para mejorar. O victimizarnos, que por lo general terminamos convirtiéndonos en las víctimas. No es que yo soy así. No. Entonces es llevarnos a cambiar desde adentro, responsabilizándonos de eso que tenemos que cambiar. ¿Listo? Luego nos habla de otro factor bien importante, otra clave que les había dicho de la clave. Bueno, esto les dije que era solamente un pincelazo, que eso es lo que nosotros estamos trabajando desde la fundación en todo nuestro curso, de esa experiencia de humanización tan linda que tenemos.
que a veces es que los decimos, no, váyase para humanizar, y yo más humano no puedo ser, yo ya de entrada soy un humano, pero lo que es, vaya, fortalezca ese ser humano que usted tiene ahí, que ya lo vimos. Bueno, cuando vamos entonces a ese otro elemento, cuando yo me responsabilizo de lo que he encontrado que debo mejorar, me vuelvo, entonces debo de trabajar desde la asertividad y esa asertividad desde adentro, ¿cierto? De expresar lo que siento, lo que deseo, desde esa capacidad de poder decir sí y de poder decir no en el momento indicado, a la hora indicada y con la persona indicada, ¿cierto? Entonces, cuando yo vivo desde la conciencia, desde conocer y reconocer mis heridas emocionales, identificar ese niño interior y qué es lo que me falta, le falta a este adulto, y cuando me responsabilizo de eso y busco y tengo la asertividad, me voy a mirar cuál es el propósito que tienes de estar en esta organización, sirviéndole a las demás personas. ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres lograr con el servicio a las demás personas, con la vocación, con la profesión que tú escogiste? ¿Sí? Si estás feliz o no eres feliz con ella, haciendo eso, ¿cuál es el propósito que tienes desde tu profesión al servicio de las demás personas? Ahí sí, se abre un panorama encantador. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué pregunta? A veces me dicen, ¿qué es esa pregunta? ¿Cuál es mi propósito? Sí, el para qué has llegado aquí desde tu rol de enfermera, desde tu rol del médico, para qué has llegado aquí desde tu rol de químico, del regente, del auxiliar. ¿Para qué? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu propósito? Perdón. ¿Cuál es el propósito? Y escríbalo, porque ahí va a encontrar la respuesta. ¿Sí? Cuando hacemos estos talleres, estos encuentros de experiencia de vida y la humanización, poco se queda si solamente hay una persona emitiendo el mensaje. Cuando no se escribe, cuando no se vive, cuando no se siente, cuando no se mueve, se pierde. ¿Listo? Acuérdense que solamente tenemos que combinar no solo ese 10% que aprendemos leyendo, sino todo ese que aprendemos desde la experiencia. Y aquí empezamos a seguirnos moviendo. El propósito que yo tengo aquí en este momento desde mi organización, desde la ciudad, desde el mundo, frente a mi papel y mi rol como que tengo. Y luego nos plantea ser personas íntegras, personas que vemos desde ese propósito, desde esa asertividad, desde esa conexión con nosotros mismos, ser íntegros, dar ejemplo, ¿cierto? Dar ejemplo sin juzgar, sin criticar y llevar todo esto, ahora sí, llévelo a los demás. Vaya, entregue todo esto que usted ha descubierto en usted, desde toda esa mejora, entréguelo al otro, entréguelo a los demás. Uy, vamos bien, ¿cierto? Es que el tiempo se me va corriendo mucho. Listo, aquí el brochacito, porque esto así dicho, sí, a ver, por allá lo recordaré, pero vivido, escribiéndolo, viviéndolo, sintiéndolo, encontrándonos y descubriendo a nosotros mismos, ahí sí ya vamos ganando. Bueno, entonces ahora sí se nos viene, después de este brochacito, se nos vienen los órdenes del amor. Y muchos que sean desde la sistémica, yo siempre he trabajado, al ser profesional en familias, hemos trabajado siempre he trabajado desde la sistémica, pero no me había nunca percatado como de mirar esta sistémica tan bella como nos aporta, ¿cierto? Mire que primero quien nos habló de esto fue Bert Hellinger. No sé si ustedes hayan escuchado a Bert Hellinger, leo mucho de él. Bert Hellinger es un teólogo alemán, es más, tiene un libro que se llama así, Los órdenes del amor, está bien difícil de conseguir ahora, y él fue el creador de toda esta parte de las constelaciones familiares. No les voy a hablar de ella, les voy a hablar de esos órdenes del amor, cómo nosotros los podemos ver, vivir y de verdad sentir desde la humanización. Entonces nos decía, primero es el orden y después viene el amor. Si no hay orden interno, no se puede manifestar el verdadero amor.
Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, uy, bueno, y entonces, ¿cómo lo puedo aplicar desde la humanización? ¿Cómo desde la humanización puedo que estos órdenes del amor puedan sentirse? Bueno, señores, les cuento. Bergelinger nos habla de tres órdenes del amor. Son, van a ver y ustedes van a decir, uy, si hemos trabajado tanto por eso, ¿cómo es que, bueno, vamos a verlo? A ver, yo paso por aquí, diapositiva. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Entonces, les hago la pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles serán, me imagino que se están haciendo la pregunta, ¿cuáles serán esas órdenes del amor, ¿cierto? Donde realmente, ¿cuáles son esos órdenes del amor donde crece esta parte de la humanización que nos está diciendo Marjorie? Y ahí se las pongo, ¿cierto? La preguntita. Ahí les dejo la preguntita. Y vamos a mirarlas cada una. Yo miro por aquí la hora. Va a decir el doctor, es que usted se demora mucho con esas exposiciones, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Estos son las tres órdenes del amor. Los tres órdenes del amor, y entonces tenemos el primer orden del amor que tenemos es la vinculación o la pertenencia. Miren lo hermoso que es este orden del amor. El primero, todos, todos, absolutamente todos, por el hecho de tener la vida, tenemos derecho a ser reconocidos, aceptados y tener un lugar y ser valorados en el grupo humano. Es decir, todos caben, ¿cierto? Este es el primer principio de vida, es el primero. Es el primer principio que tenemos de vida. Es el primer principio que tenemos de inclusión, de pertenencia, de vinculación, donde todos somos uno. Hermoso, ¿cierto? Es un orden divino, es maravilloso. Yo me voy apasionando aquí, ustedes me disculpan, pero me encanta este tema. Listo. Ese principio de inclusión, de pertenecer, por el mero hecho de tener la vida, ¿cierto? Tenemos que reconocer que tenemos un derecho a pertenecer, ¿sí? De incluir, de pertenecer, de vincularnos, todos somos uno. Y siempre me llevo es, todos somos uno sin excluir a ninguno, ni por raza, ni por tipo de diagnóstico, ni porque él sea el perpetrador o el abusador o el maltratador, o por su nacionalidad o por su sexo, ¿cierto? Todos debemos ser parte del sistema. Todos somos parte del sistema. ¿Y qué dice el sistema? Todos pertenecen. ¿Por qué? Con su vida, porque cada uno con su vida ha incidido y han pagado su precio por esa vida que tiene, por la vida que tiene, ¿cierto? Es hermoso este principio, es hermoso. Y cuando empezamos a trabajarlo, yo sé que Bergen lo habló desde la familia, pero yo lo hablo desde la humanización. Es perfecto, es perfecto. Me dicen, en estos días me decían, habla de inclusión, inclusión, primer orden del amor. Todos pertenecemos, ¿sí? Entonces se puede integrar el principio de la pertenencia en la salud, claro, en la humanización, claro. Reconocer la importancia de incluir al paciente, a su familia, a su contexto, con su cultura, en su toma de decisiones y en su tratamiento. ¿Qué nos implica esto? Crear un entorno donde ese paciente se sienta respetado, ahí sí vienen las otras técnicas, ¿cierto? Que no vamos a hablar hoy de ellas, de sentirse respetado, de ser escuchado, de fortalecer así los lazos que influyen en esa salud. Y como nosotros, desde este orden del amor, desde la salud, yo creo que se harían unas cosas maravillosas. ¿Cómo yo voy a empezar a generar ese vínculo de esa pertenencia con mi paciente? Cuando lo entiendo, no excluyo a nadie. Y lo más bonito es cuando le dices a esos colaboradores, en la medida que tú excluyas, te estás excluyendo. Y en el sistema, todos somos uno y no todos logramos pertenecer. Y si excluimos al otro, a quien te estás excluyendo, eres a ti, porque así nos dice el orden del amor, ¿cierto? Te estás excluyendo es a ti.
no te estás excluyendo a los otros. Y cuando no reconocemos la herida de la infancia que tenemos, es porque estamos poniendo también parte de esa herida de la infancia. Ahí la estamos poniendo. Ahí la estamos poniendo cuando estamos haciendo la exclusión del otro. Listo. Entonces, este principio que es hermoso, es divino, es uno de los principios del amor. ¿Cómo nos hace sentir eso? ¿Qué nos mueve eso, cierto? Vámonos con el otro principio. En algunas partes lo van a escuchar con el nombre de orden, con el nombre de jerarquía, ¿cierto? También lo escuchamos con ese nombre, pero ese orden exige el respetar el lugar en el que cada persona llegó al mundo, ¿cierto? Respetar ese orden. Respetar, en primer lugar, esa llegada que tienen al mundo. En segundo lugar, el orden de la jerarquía también se puede aplicar en respetar ese nivel de autoridad, ¿sí? Entonces, cuando yo lo he estudiado y lo he leído y me puse a estudiar muchísimo, no se imaginan cómo llevarlo para generar ese nivel de conciencia, entonces dije, listo, aquí está la jerarquía. Cuando yo soy capaz de respetar las decisiones de mi paciente, respetar las decisiones de mi equipo interdisciplinario sin llegar a juzgarlo, ¿cierto? A respetar a esa compañera, a respetar ese nivel de conocimiento que tiene el otro, cuando soy capaz y le doy la importancia de respetar esa autoridad, al tiempo que se fomenta también la colaboración entre las partes, todo basado desde la empatía y la comprensión de la otra persona. ¿Eso qué me va a aportar? A contribuir a tener una relación mucho más saludable con mi equipo de trabajo y con mi paciente. Cuando respeto que eso que a veces encontramos que todos discuten porque no están de acuerdo y el que con lo que se dijo y el que lleva y paga ahí los platos rotos es el paciente, ¿cierto? Entonces, cuando respetamos esa jerarquía, ¿sí? ¿Saben qué pasa? ¿Qué estamos promoviendo? El ambiente de confianza y cuidado mutuo de las personas. Ahí es donde empieza a generar ese nivel de confianza y de un ambiente de más confianza con las demás personas. Listo. Vámonos por el tercero. Ay, ese tercero también es maravilloso. Ese tercero es un orden del amor encantador. Y ese orden del amor tiene que ver con el dar y el recibir. Cuando nosotros hacemos un equilibrio armónico entre lo que yo doy y lo que recibo, mi vida es una maravilla, es un encanto. Muchos dicen, y he escuchado por todos estos años que he pasado, que a veces cuando estoy en el taller, tengo tengo otra experiencia, que eso ha sido encantador. Es cuando dice ese profesional de la salud, independiente de su rol, es que yo le he dado todo a mi paciente. Es que yo desde esta profesión lo he dado todo, ¿cierto? Refiriéndose a su paciente y a su profesión. Listo. Si ya lo has dado todo, con razón ya todo se acabó, ¿cierto? Ya todo se acabó, ya diste todo. Lo doy todo. Cuando yo digo lo doy todo, estoy hablando desde que ya carezco de no tener más, ¿sí? Y cuando yo digo yo ya le di todo, ¿sí? Mire, estamos hablando, nuestro lenguaje está hablando desde el poder. Y cuando yo hablo desde el poder, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo hablo desde el poder, ¿qué hago? Estoy infantilizo a la otra persona. Y cuando tenemos lenguaje de poder, ese se distingue de inmediato. Yo no sé si usted lo distinga, pero el lenguaje de poder se distingue ahí mismo. Y cuando yo hablo desde el poder con mi paciente, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que puedo, yo estoy infantilizando a mi paciente. Ya vamos a ver cómo ocupamos el lugar. ¿Cierto? Aquí debe haber un intercambio equitativo. Por eso yo siempre les digo, ¿qué has aprendido de tu paciente? ¿Qué has aprendido? Y hazme una lista, siquiera de 20 cosas, de qué has aprendido el día de hoy de uno de tus pacientes. Y cuando tú dices, he aprendido esto y yo le he podido brindar esto, estamos haciendo el equilibrio. Pero ¿cuántas veces te has preguntado qué he aprendido hoy de mi paciente? Más bien de quejarte y de juzgar, ¿cierto?
más bien de quejarte y de juzgar. Si lo diste todo, ya no tienes nada más que dar y entonces estás hablando desde la carencia y desde el poder. Más bien hazte la pregunta. Y en el último taller que tuvimos, en el último curso, les puse una canción muy linda y les decía, listo, ahora hazme un listado de lo que has aprendido de uno de tus pacientes. Me dicen, ay, nunca había visto que había aprendido tanto de un paciente. Mira, yo he aprendido esto y eso, ¿para qué te aporta? Para hacer el equilibrio en tu vida. Entonces, llevarlo ahí es de verdad muy lindo. Cuando casi nunca, les digo la verdad, por lo general, casi nosotros no vivimos dentro de las órdenes del amor o los órdenes de la vida, porque así es, son órdenes de la vida. Porque siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber un duelo, siempre va a haber una separación que no nos permite vivir dentro de uno de estos órdenes del amor, ¿sí? Y no es tarea fácil, no es una tarea fácil vivir, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos nuestro módulo en la reflexión, los llevamos entonces a orientarlos y darles parámetros para que restauren sus órdenes del amor. Entonces, sí, listo, usted ya me dice que podemos y no tenemos, y a veces infringimos algunos órdenes del amor. Listo, venga. Cada uno de nosotros vamos a descubrir entre todos cómo vamos a restaurar esos órdenes del amor para que vivamos una vida tranquila, sin angustias, mira, sin angustias, listo. Entonces ahí venimos, vieron la otra bolita que había ahí, listo. Cuando nosotros sabemos y comprendemos que somos un sistema donde todos somos uno y que viviendo cada orden el amor vivimos mejor. Aquí viene algo muy interesante, que ahí está la otro modulito, la otra bolita de ese módulo, y es, espérenme que esto no me quiere pasar. Muy bien, yo, sí, sí, me generó a mí mucha reflexión. ¿Cuál es el lugar que yo ocupo ante el paciente? Hágase esa pregunta ahí. Ah, pues yo soy el médico. Yo soy la enfermera, yo soy el auxiliar, yo soy el trabajador social, yo. Sí, ¿cuál es el lugar que tú ocupas de acuerdo a eso que acabamos de ver, de las heridas, de los órdenes del amor? ¿Qué lugar ocupas en tu paciente? Quizás como esta señora que está aquí hablándole y el paciente está allá abajo, ¿cierto? O yo tengo todo y yo tengo el sartén por el mango. Listo. Cuando sabemos qué lugar ocupamos en el paciente, con el paciente, ¿saben cómo se llama eso? Ay, sí, se llama respetar los órdenes del amor. Todos tenemos un lugar que ocupar en la vida, en la familia, ¿cierto? En la pareja y aquí, en la salud. ¿Cuál es tu lugar? Y les voy a decir algunos lugares que ocupamos, que ahora son, ay, se me acabó. Primero, es mirar a ese paciente con agradecimiento. ¿Qué tienes que agradecerle a ese paciente? ¿Qué tienes que agradecerle a ese paciente? Si teníamos cosas que aprender, cosas que agradecerle. Y hacía el ejercicio con las personas que participaron en el último. Le decía, bueno, hoy van a coger un paciente y le van a decir gracias, antes de que él te dé las gracias. Y vas a decirle gracias porque ya sabes que aprendiste de él. Agradecele. ¿Cierto? Yo ocupo mi lugar cuando soy capaz de agradecer a esa otra persona, independiente. Independiente. Acuérdese que todos pertenecemos al mismo sistema, ¿cierto? Cuando soy capaz de respetar su vida y detrás de esa vida su historia. Porque acuérdese que arrancamos, que cada uno de nosotros tiene la historia. Cuando yo acepto mi historia, reconozco mi historia, yo también ocupo mi lugar cuando soy capaz de respetar tu historia, tu pasado, sin juzgarlo, sin hacer juicios de valor de esa historia. Cuando encuentro a alguien haciendo juicios de valor de la historia del otro, digo, qué vida tan grande, ¿cierto? Viéndolos a nuestros pacientes como adultos, obviamente si estamos entre adultos, y si es de niños, verlo como niños, pero a veces a los niños los vemos como adultos y a los adultos los infantilizamos, los volvemos niños, ¿sí? Los volvemos unos niños, los vemos como algo diferente, los vemos desde arriba,
Nos vemos desde allá, acuérdense. Mirar al paciente con respeto es ocupar mi lugar. Saberle agradecer, ya lo habíamos dicho, hacer mi trabajo honrando a mi paciente y honrando a mi profesión. ¿Y cómo honro a mi paciente? ¿Y cómo honro a mi profesión? Bueno, aquí no tenemos tiempo de hacer como todo el ejercicio, ¿cierto? Bueno, hacer mi trabajo honrando ese trabajo, honrando a mi paciente. Y lo más lindo también, saber que estoy allí para algo muy grande con ese paciente. Entender, comprender, ir más allá de ese dolor que él está sintiendo, que yo estoy aquí con ese propósito para algo más grande. Y es darle mucho, mucho a ese paciente, no todo, mucho, y dejar más para seguir dando. Es entender que vive una realidad externa con mi realidad interna. Yo vivo una realidad por fuera, alrededor de ellos, pero viviendo una realidad interna, una realidad que tenemos desde nuestro interior. Este tiempo se acabó definitivamente. Bueno, entonces yo los invito a todos. Bueno, entonces nuestros módulos, antes de hacerles la invitación, siguen mirando cómo conectar, ¿cierto? Cómo conectar con ese paciente, ¿cierto? Cómo generar, y miramos, entonces ya miramos desde donde yo había empezado. ¿Se acuerdan que les había dicho que empecé que desde mi formación como coach empezaba a decirles, bueno, entonces cómo comunicarse? Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer rapport y a generar empatía. Bueno, vamos a establecer preguntas poderosas, vamos a tener control de mis emociones. Listo, ahí viene esa parte. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer ya toda esta parte de tener conversaciones poderosas y desarrollar habilidades? Bueno, ese no es el tema, pero es que estoy aquí haciéndoles un recorderis de ese módulo que tenemos. Y luego viene todo eso que acabo de hablar, todo eso que acabo de hablar, cómo lo voy a aplicar. No sé si hayan escuchado de la triada de ayuda. Entonces, ¿cómo voy a aplicar eso desde la consideración positiva, desde la empatía, desde la autenticidad en mi relación de ayuda con el otro? En esa relación de ayuda que tengo con la otra persona. Listo, entonces ese trabajo, entonces es arrancar de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, este ratico tan chiquito que me dieron, espero que ustedes hayan podido tener una mirada más sistémica, desde que no estamos humanizando a los seres humanos, que somos seres humanos para seres humanos, que lo que necesitamos es conectar con nosotros mismos antes de conectar con los demás, de saber cuál es esa raíz. Cuando las raíces son fuertes, eso sí, los frutos son fuertes, pero arrancamos de afuera hacia adentro. Hay que arrancar de adentro hacia afuera. ¿Se imaginan? Personas que tengan conexión consigo mismas, que se conozcan, que sean fuertes, que tengan su autoestima, que sanen su pasado para vivir su presente. Qué cosa tan linda. Sería una cosa maravillosa, de verdad. Sería maravilloso. Y creo que eso es lo que me ha llamado a seguir explorando y buscando desde acá. Y buscar, sé suave, no dejes que el dolor, quiero leerla para terminar, sé suave, no dejes que el dolor te endurezca. No dejes que el dolor te haga odiar. No permitas que la amargura te domine. Crea tu propia belleza. Oye, es que ese Principito, yo es el libro que más quiero y aquí lo tengo. Crea tu propia belleza, una que no puede definir con palabras, y cultívate con los pequeños detalles, porque solo se ve bien con el corazón, pues lo esencial siempre será invisible a los ojos. Señores, mil, mil gracias por estar aquí. Al doctor Carlos, muchas gracias por invitarme a hablar de lo que me gusta, de lo que me apasiona, de lo que siento dentro de este sector de la salud. Para ustedes, desde este corazón al corazón de ustedes, un súper abrazo.